Después de ese video, no vas a dejar nunca más tu dinero en tu cuenta bancaria para que el banco lo utilice para hacer sus cosas. Porque te quiero decir que para poder empezar a invertir en la bolsa es una de las cosas más inteligentes que puedes hacer para poder hacer que tu dinero trabaje para ti. No voy a decir multiplicarlo, pero puede que sea una forma de rentabilizar tu dinero. Pero para poder empezar a invertir de forma segura en la bolsa, es importante que entiendas cómo funcionan las inversiones. Y uno de los pasos imprescindibles para poder saber cómo invertir en la bolsa es educarte, ¿vale? Tienes que educarte. Puedes ver aquí, tengo muchos libros sobre inversiones y también en otra parte de la casa para decir que este es el primer paso. Segundo, vas a necesitar herramientas que te permiten invertir de forma segura y que tu dinero esté a salvo, protegido y que puedas sacarlo cuando te da la gana. Y hay muchas herramientas que te pueden permitir hacerlo, que he probado muchas herramientas para poder invertir. Y te voy a dar tres herramientas que personalmente creo que son fáciles de usar si quieres empezar a invertir. Te hablaré, por ejemplo, de una herramienta que se llama Freedom 24, la que recomiendo personalmente porque es muy fácil de usar y además de invertir con esa herramienta, cuando abras tu cuenta, te regalan ciertas acciones dependiendo del dinero que pongas en tu cuenta, ¿vale? Ahí vas a encontrar acciones, vas a encontrar ETF y vas a encontrar fondo de inversiones. Otra herramienta que recomendaría es Vanguard. Vanguard es una herramienta que te permite que encuentres fondos de inversiones, fondos indexados y muchos instrumentos financieros de la bolsa. Y tercero, te hablaré de DeGiro, que es una herramienta con sede en España y en muchos países en Europa que te permite invertir. Ahora, cada una de esas herramientas tiene sus cosas, ¿vale? Así que tendrás que ver cómo vas a adaptarlo a tu estrategia. Pero yo te recomendaría que uses Freedom 24. ¿Por qué Freedom 24? Porque para poder invertir es importante que empieces a invertir, por ejemplo, en bolsas reconocidas donde sabes que tu dinero está más o menos muy bien protegido. Te daré un ejemplo. Si inviertes, por ejemplo, en el Nasdaq, que la bolsa de Nueva York, allí para que se admita una empresa dentro de la bolsa de Nueva York, el proceso es muy estricto. Por lo tanto, todas las empresas listadas en la bolsa de Nueva York son una garantía de que tus inversiones están en, en un buen lugar, ¿vale? Ahora, cada empresa tiene sus cosas, por lo tanto, tendrás que investigar previamente qué es lo que hace la empresa, qué producto está detrás de la empresa, si es un producto que realmente aporta una solución a la sociedad o lo que sea, ¿vale? Así que una de las herramientas que uso para poder hacer esas investigaciones es una herramienta que se llama Finviz, que es una herramienta de educación financiera que te permite que en pocos clics puedes, por ejemplo, elegir todas las empresas que estén en la bolsa en Madrid, por ejemplo, o en Europa o en Nueva York, y poder analizar rápidamente, por ejemplo, las empresas que van a publicar sus informes financieros mañana. Y ahí vas a ver un poquito los datos, los insights, las cosas pendientes o los informes financieros, y desde ahí vas a poder tomar tus decisiones de inversiones. Es así de manera general como deberías enfocarte si quieres empezar a invertir en la bolsa. Yo ofrezco pequeñas mentorías personalizadas uno a uno donde tú y yo podemos hablar tranquilamente sobre cómo orientar tus inversiones, sobre qué herramientas usar. Así que si te interesa esto, mándame un mensaje por privado o desde el formulario en ese video y nos vemos. Y no olvides suscribirte y dejarme tu comentario al final del video.